Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña, lamenta en una carta a Abbas su desconsideración con la voluntad democrática del pueblo catalán. Macron mantiene reuniones telefónicas con Rouhani y Netanyahu para preservar la estabilidad y rebajar la tensión en la región. 13 facciones palestinas reunidas en El Cairo para intentar recobrar la unidad política perdida hace más de una década. El ejército israelí suspende de mando a un comandante involucrado en la muerte de un conductor palestino abatido por soldados. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. El portavoz en el Congreso español de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, ha entregado hoy personalmente una carta al presidente palestino Mahmoud Abbas en la que lamenta profundamente su desconsideración con la voluntad democrática del pueblo catalán y haya ignorado el derecho de autodeterminación de Cataluña. El diputado independentista finaliza la carta, escrita en castellano, con la consigna «Viva la fraternidad entre los pueblos palestino y catalán». El reproche de Esquerra Republicana de Cataluña se produce después de que Mahmoud Abbas reafirmara ayer, en presencia del rey, su firme postura de apoyo a la unidad del pueblo y el territorio de España, posición que reiteró también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión en la Moncloa y en su discurso ante los diputados de la Comisión de Exteriores del Congreso. Sí, habíamos comentado ayer cuando se supo las primeras noticias de la agenda de la visita del presidente palestino Mahmoud Abbas, que había estado en esta cena con el rey en el Palacio Real y que había dicho esto de la unidad de España. Y comentamos justamente aquí que, bueno, los partidos nacionalistas o independentistas pues iban a sufrir una decepción porque en sus filas, una parte grande de sus filas son muy pro-palestinos y pues les han dado en la cabeza. Porque ya no es que, como en el caso israelí de la visita de Rivlin hace unos meses, pues pudiera haber interferencias en un acercamiento diplomático que ya existe entre Israel y España y eso pudiera poner en entredicho algún pronunciamiento o lo que sea, sino que estamos hablando de un Estado que aún no existe, como es el palestino, y que por lo tanto es completamente libre de pronunciarse de la manera que quiere. No tiene presiones diplomáticas para que si dice esto, pues España lo va a apoyar o no lo va a apoyar. Bueno, el tema es que ambas dos partes de esta ecuación, el nacionalismo separatista catalán y los palestinos, tienen lo que reprocharse. Los de Esquerra Republicana, porque ellos siempre han sido pro-palestinos y incluso después de esta decepción se despide con un viva la fraternidad entre estos dos pueblos. O sea, como que sigue reiterando su apoyo, un apoyo que es mucho más condicional cuando se habla de Israel. Y por otra parte, desde el punto de vista de Mahmoud Abbas, es un poco cínico de que hable de preservar la unidad de España, cuando en realidad lo que él plantea es romper otro país que se llama Israel. Porque si él quiere crear un nuevo Estado que se llama Palestina, va a ser a costa de otro país que ya existe. O sea que es romper la unidad de otro país. Así que, como digo, creo que los dos han sucumbido a la verdad muy relativa de sus posiciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo sendas reuniones telefónicas con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que subrayó la necesidad de preservar la estabilidad en la región y de contribuir a rebajar la tensión existente.
Macron prosiguió con estas conversaciones la ronda de contactos de alto nivel mantenida en torno a la crisis abierta en el Líbano tras la dimisión el pasado 4 de noviembre desde Riad del primer ministro libanés, Saad Hariri, que acusó a Irán de injerir en los asuntos internos del Líbano y al grupo terrorista chií Hezbollah de intentar dominar el país. La actual crisis en ese país ha exacerbado la tensión entre el Irán chiita y la Arabia Saudita suní. Bien, en esta noticia, si uno lee, digamos, a partir de la tercera línea, pues tiene mucha lógica. Macron, el presidente francés, trata de intermediar para rebajar la tensión en la zona, especialmente con la crisis que se abre en el Líbano, que había renunciado al primer ministro, que hay una tensión entre el Irán chiita y Arabia Saudí y los países suníes, y entonces, muy bien que hable con Hassan Rouhani. Pero porque habla con Netanyahu, con el que tiene que hablar es con Arabia Saudí. Si el problema es entre ellos y el problema es en el Líbano y el problema es con Hezbollah, los que pueden intervenir para rebajar la tensión no es Israel. Los que tienen que intervenir en esa ecuación otra vez de la guerra civil musulmana en el frente y en la hora actual es el protagonista es Arabia Saudí o algún otro país sunita importante como puede ser Egipto. Yo no entiendo qué es lo que está diciendo Macron llamando a Netanyahu. Él está diciendo, mira, ahora Irán está por ganar a través de Siria su guerra. Va a conseguir que Hezbollah domine el Líbano, pero tú no te pongas nervioso. Eso es lo que le están diciendo a alguien que no participa en ese conflicto. Ese conflicto es un conflicto abierto entre Arabia Saudí e Irán por la hegemonía del Oriente Medio. Yo entiendo las buenas intenciones de Macron, pero no entiendo por qué Israel, o en este caso la llamada a Netanyahu, para rebajar la tensión como si fuera Netanyahu el que la está provocando. Por cierto, una noticia de última hora afirma que el presidente del Líbano, que había dimitido estando en Riad, Saad Hariri, se traslada nuevamente a Beirut y que dice que va a retrasar su retiro, su retirada del cargo, lo cual eso sí que puede contribuir de alguna manera o no a que se rebaje la tensión interna en ese país que está a punto de estallar. Pero lo que puede pasar en el Líbano es un problema que se está gestando en el Líbano desde hace 45 años, un país ocupado militar e ideológica y políticamente por su país vecino que es Siria. O sea que desde aquella guerra civil que se llamó también libanesa, que fue un preludio de la guerra civil siria que ahora se libra, pues estamos siempre en las mismas, que el problema entre ellos pues salpican a los demás, especialmente cuando ese demás se llama Israel. Representantes de 13 facciones palestinas se hallan reunidos en El Cairo desde este martes en un cónclave para intentar recobrar la unidad política perdida hace más de una década. El acuerdo que alcanzaron el mes pasado los dos principales partidos, el nacionalista Fatah, que gobierna en Cisjordania, y el islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza desde 2007, debe ser refrendado ahora mediante la formación de un ejecutivo de consenso y la convocatoria de elecciones tras más de 11 años sin votaciones nacionales. El clima de reconciliación favorable al proceso de paz se ha visto ensombrecido, sin embargo, por la congelación de relaciones con Estados Unidos, anunciada por la autoridad palestina poco antes de que comenzaran las sesiones de trabajo en la capital egipcia, ante la amenaza de cierre de la delegación de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. Los dirigentes de Fatah en Ramallah apenas han dado pasos para levantar las sanciones económicas, que incluyen severas restricciones de suministro eléctrico, al gobierno de facto de la franja. Los islamistas se han comprometido a ceder la administración civil del enclave costero antes del 1 de diciembre. La desconfianza, empero, sigue marcando la relación entre las facciones palestinas tras el naufragio sucesivo de los acuerdos de reconciliación sellados en La Meca en 2007, El Cairo en 2011, Doha 2012 y Gaza en 2014.
Los líderes de Hamás aspiran a retener control de la seguridad con sus 25.000 milicianos fuertemente armados. Israel, por otro lado, amenaza con negarse a negociar la paz con cualquier gobierno palestino en el que participe Hamás o que incorpore a sus filas a las fuerzas de los islamistas. Bueno, esta noticia pues recoge un poco de todo lo que hemos venido hablando en los últimos días. La reunión en el Cairo, que viene a impulsar este proceso de reconciliación, porque en principio el acuerdo al que se había llegado era solamente entre los dos partidos mayoritarios, o ni siquiera mayoritarios, pero sí los que controlan sendas zonas de los territorios palestinos. En el caso de la OLP es Cisjordania, en el caso de Hamás la Franja de Gaza. Pero a pesar de las buenas palabras, a pesar de las intenciones proclamadas, pues lo único que se ha movido en ese sentido y que es visible es la cesión del control de los pasos fronterizos a la autoridad palestina en Gaza. Pero unos pasos fronterizos que no se han abierto, por lo menos el de Egipto. Tampoco se han levantado las restricciones económicas o sanciones económicas. No estamos hablando de estas que la prensa abunda a decir Israel ahoga a la Franja de Gaza. No. Las restricciones económicas, las sanciones económicas impuestas por los palestinos a otros palestinos, por los palestinos de Cisjordania, de Ramallah, digamos, a los hermanos de Gaza. Restringiéndole el acceso al suministro eléctrico. Bueno, ahora estamos hablando de que a partir del 1 de diciembre, pues Hamás va a ceder la administración civil, pero ellos siguen enrocados en la posición de no ceder en el tema de la seguridad interna en la Franja de Gaza. Es decir, el control de la seguridad. Y ese es un tema que Mahmoud Abbas está también muy emperrado en tomar control de él. No olvidemos que a pesar de que a veces las guerras civiles que hay en la zona pues se eclipsan unas a otras, pues hubo una pequeñísima guerra civil en el año 2007 y fue pequeñísima simplemente porque mataron a muchísima gente, pero en una sola noche, ¿no? Cuando la gente de Hamás tomó el control de Gaza, que estaba hasta ese momento bajo la batuta de la Autoridad Nacional Palestina de Ramallah. Así que ahora ellos no quieren dar a torcer el brazo de la seguridad porque temen, primero, una venganza. Segundo, perder absolutamente todo control sobre una población harta de vivir bajo su sometimiento. Y tercero, porque la historia de estas reconciliaciones viene marcada por un fracaso tras otro. No estamos hablando de fracasos de hace 50 años atrás, sino que apenas la sucesión de estos anuncios de reconciliación se ha venido sucediendo en 2007, en 2011, en 2012 y en 2014. Así que, como decimos los judíos en Pesaj, Manishtana, ¿qué va a haber de diferente esta vez? ¿Qué es lo que va a asegurar que esta vez sí funcione? Pues si hacemos oídos o prestamos oídos a lo que dice Israel, esto, si de alguna manera puede ayudar a los palestinos, seguramente no va a ayudar nada en el proceso de las negociaciones de paz, porque Israel nunca va a admitir que negociar con un gobierno en el que participe ministros o parte o gente de Hamás que tienen una ideología de eliminación absoluta del Estado de Israel. No es una ideología de solución de dos estados. Es una ideología, es decir, aquí en todo el territorio no puede haber ningún judío. Eso lo tienen recogido en la Carta Fundacional Hamás y no es una mera declaración, porque como nosotros hemos dicho y comunicado muchas veces a través aquí de los noticieros, el viejo sueño, entre comillas, de los nazis de una tierra libre de judíos, el Judenrein, solamente se cumple en un lugar de la tierra, que es en la Franja de Gaza, donde no vive desde hace más de 10 años, desde la desconexión en realidad, ningún judío, ni israelí, ni de otra nacionalidad. No hay judíos en la Franja de Gaza
y sería realmente escalofriante que esta gente se sentaran a la mesa de negociaciones, porque esto sería condenar cualquier intento de llegar a un acuerdo al fracaso total de antemano. El ejército israelí suspendió de su puesto de mando a un comandante involucrado en la muerte de un conductor palestino que murió abatido por disparos israelíes cuando se acercó a un grupo de uniformados de forma sospechosa en los territorios en disputa el mes pasado. Las medidas disciplinarias se adoptaron después de que se presentaran los hallazgos de una investigación sobre el incidente que tuvo lugar el 31 de octubre cerca del pueblo palestino de Nabi Saleh. Ahí está. Pues todavía no sabemos mucho sobre quiénes son los protagonistas de esta noticia, quién es el comandante. Ni siquiera la noticia original recuerdo si la hemos dado el 31 de octubre cuando tuvo lugar este incidente y hubo un disparo a un sospechoso que se acercó a un control del ejército en una aldea árabe en los territorios ocupados. Porque entre la cotidianidad de los ataques terroristas, pues esta noticia posiblemente haya pasado desapercibida. Pero no para el propio ejército israelí, que investiga cada caso, e incluso los más obvios, a fondo para saber y determinar si la acción fue correcta y si esta muerte fue realmente una respuesta o hubo alguna negligencia en el tratamiento de la situación, cosa que aparentemente, tras la suspensión de este comandante, sí ocurrió en este caso en la aldea de Nabi Saleh. Y ya vemos, apenas 23 semanas después, pues una vez iniciada la investigación interna del ejército, pues este comandante de momento ha sido puesto fuera del control de su unidad y seguramente se enfrentará a un juicio militar en el que tendrá que demostrar lo que afirmaba en su momento, que este conductor de un automóvil, un árabe palestino, se acercaba de forma sospechosa y por eso dispararon. Bien, pues aquí terminamos esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Estamos ya en la segunda parte, en la agenda cultural con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Para que nos cuentes, como siempre, la actualidad y la agenda que tenemos que marcar en nuestro calendario para los próximos eventos. Pues mira, de la maravillosa resaca de las 9º jornadas sefardíes de La Rioja, en La Rioja nos llega la noticia de que el Instituto Cervantes y la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, colaborarán para divulgar el legado sefardí como parte fundamental del patrimonio cultural español. Una gran noticia. Así se contempla en el acuerdo que han firmado el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y el presidente de la asociación, San Millán de la Colla, junto con el alcalde de Estella Lizarra, Koldo Leoz García Andía, que en este momento es presidente de la Red de Juderías. El Ayuntamiento de Estella preside esta red. El protocolo suscrito recoge la voluntad de colaborar en actividades cuya finalidad sea difundir el patrimonio urbanístico, artístico, histórico, arquitectónico y cultural del legado sefardí en el país, tanto en España como especialmente, y a través por eso de los institutos Cervantes por todo el mundo, bueno, pues especialmente en el extranjero. El Cervantes y la Red de Juderías de España prevén organizar acciones conjuntas para dar a conocer la cultura sefardí, la labor que desarrolla la propia Red de Juderías y el patrimonio de sus ciudades. También darán a conocer las variedades del judeo español, en especial en ciudades con presencia y tradición sefardíes. Así que desde aquí nos felicitamos por este acuerdo alcanzado entre el Instituto Cervantes y la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Bueno, pues enhorabuena por ese acuerdo. Con él abríamos la agenda y ahora seguimos con ¿qué, Raquel?
Pues vamos a hablar de la presencia de Nelly Sachs en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En este museo, en el marco de la exposición Mujeres Nobel, pues se cuenta con un panel especialmente dedicado a esta escritora que nació de Alemania, pero que se tuvo que exiliar en Suecia, como les contábamos hace muy poco en las noticias de los lunes. Ella fue perseguida por los nazis y desde que llegó a Suecia, en su obra tomó el tema judío un protagonismo especial. A partir de abril de 2018, la exposición que ahora se presenta en el Museo Nacional de Ciencias Naturales va a poder verse en otras instituciones, pues se trata de una exposición itinerante. Así que gracias a la presencia de Nelly Sachs en esta exposición, pues vamos a poder conocer mejor a esta escritora que fue Premio Nobel de Literatura en 1966. Perfecto, pues nada, Nelly Sachs, tenemos esa manera de poder acercarnos a su figura y ahora vamos a hablar de otro personaje. De una recomendación literaria y de otro personaje, de Martin Heidegger. Veo ahí en la fotografía. Es el libro Martin Heidegger, una introducción crítica de Peter Trauney. Es una nueva aproximación a la filosofía de Martin Heidegger a raíz de los Cuadernos Negros. Como saben, después de la publicación de los diarios de Martin Heidegger, los llamados Cuadernos Negros, resulta, en opinión de muchos, necesario disponer de nuevos puntos de vista sobre su filosofía. Conscientes de las declaraciones que hizo el filósofo sobre el judaísmo mundial y de su obstinación política después de la Segunda Guerra Mundial, ya no podemos, nos dicen desde la editorial Herder, que es la que presenta este libro, adentrarnos en el pensamiento de Heidegger sin examinarlo al mismo tiempo en el contexto de la aparición de unas ideas inaceptables. Peter Trauney, como editor de los Cuadernos Negros, es uno de los mayores conocedores de la obra del filósofo alemán y probablemente la persona más indicada para acometer la tarea crítica de su revisión. En su introducción, Trauney dice: tenemos que exponer con meridiana claridad el núcleo de las manifestaciones antisemitas que aparecen en el pensamiento de Heidegger. Hemos de acentuar que esta exposición contendrá una cierta interpretación que mantendrá lo altamente problemático y descarriado a partir de varios aspectos presentes en los apuntes de Heidegger sobre los judíos. A diferencia de otros intérpretes, no creo, dice Trauney, que todo su pensamiento haya de tacharse de antisemita, pero sí deja muy claro que parte de ese pensamiento sí lo era. Es una introducción crítica a la importancia extraordinaria del pensamiento de Heidegger en el contexto de la filosofía del siglo XX también. O sea que nos podemos acercar a este libro desde la vertiente o desde el interés de conocer mejor el pensamiento de este filósofo controvertido, sobre todo con la cuestión judía, y también para conocer a alguien, a un pensador que ha marcado la filosofía del siglo pasado. Pues así, con esta recomendación literaria que nos traía Raquel, nos despedimos de todos ustedes en Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.